¿Qué te pica, cosita? Ay, nena, qué linda. Belle se camuflajea por ahí. Ay, mi amorcito. Ay, mi amorcito. ¿Te gusta ese mueble, mi amor? Me encanta, mami, me encanta. Me encanta ese mueble. Acabo de llegar al HIV porque aquí me voy a encontrar con Sonia. Y resulta que aquí está la policía, los bomberos, la ambulancia. Ay, Dios mío, me puse los nervios de punta porque Sonia, hace ratitos hablamos y me dijo que iba a venir a recoger unas pastillas y luego se las iba a ir a dar a su esposo y luego se iba a regresar. Y resulta que la llamo cuando llego aquí y no me contesta, y la vuelvo a llamar y no me contesta. Y yo así, Dios mío, le pasaría algo a Sonia. Pero ya me contestó, pero miren a saber qué pasaría por ahí, Dios mío. Me imagino que debe haber sido algo, no sé, porque pues para que esté la policía, la ambulancia, los bomberos y todo el mundo ahí, no sé qué tan terrible ha de haber, ya me trabé, no sé qué cosa tan terrible ha de haber pasado. Y este es mi look el día de hoy. Como ustedes pueden ver, yo siempre ando el mismo maquillaje cuando grabo también, todo el tiempo. No, pero el otro día me hice un maquillaje así como que con labios bien exóticos y toda la cosa. Pero normalmente cuando salgo a tomarme fotos y me voy a cambiar de outfit, este es el maquillaje que siempre uso porque es el maquillaje que me combina con todo, ¿me entienden? Así que no tengo que andarme preocupando por el labial, por la sombra, sino que dejo todo en neutro. Así que bueno, ahorita ya estoy esperando a Sonia. Yo ando ahí como 2 outfits más aparte del que ando puesto, así que hoy sí voy preparada para todo. Pero resulta, bueno, ahorita se calmó, pero cuando salí de la casa estaba lloviendo y se suponía que iba a empezar a llover hasta las 5. Pero ahorita vi el clima y me dice que en Austin va a empezar a llover hasta las 5, así que ojalá, porque si no se nos arruinan los planes. Ahorita ya dejó de llover, nada más estaba así como cayendo un poquito de lluvia. Pero me asusté porque yo dije, no, se equivocaron, es el tiempo otra vez. Porque ustedes saben que he leído algo que dice que los que trabajan en el tiempo o con lo del clima, ellos son los únicos que se pueden equivocar o siempre cometer errores y que no son despedidos de su trabajo, porque pues normalmente se equivocan. Pero ojalá que esta vez no, porque necesito que no esté lloviendo para las fotos. Pero bueno, vamos a ir a un lugar bien bonito el día de hoy y pues las voy a llevar conmigo. Vamos a ir a pasear hoy domingo y pues vamos a ver qué nos espera por allá. Les quiero mostrar todo lo que ando cargando. Bueno, aquí ando mi abrigo porque está haciendo mucho frío, mi cámara de fotos, mi mochilita que siempre ando cargando y esta bolsa toda fea de mi esposo porque no encontré la mía. Y como tenía que traer varios outfits, yo tengo una café que es la que siempre ando cargando para ese tipo de cosas, pero no la encontré, no sé dónde carajos está metida, así que esta fea de mi esposo fue lo único que encontré. Y eso ahí fue donde tuve que meter mis cosas, así que así ando el día de hoy, yo bien cargada, bien preparada para irme a tomar fotos. Ya terminamos nuestra sesión de fotos. Está haciendo un frío tremendo afuera, pero logramos la verdad tomar fotos bien bonitas. Ahorita vamos a comer, a cenar básicamente. Se suponía que vamos a hacer brunch, pero venimos a cenar. Y aquí les presento a la niña de Sonia, Maya. Diles hola, Maya. Hi. Hola, diga hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. You have to ask them. You're so cute. Diga hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué linda! Mira, es que ella habla más inglés, ella apenas habla un poquito de español, pero qué linda. Miren estos ojazos y ese pelo tan lindo que tiene. Igualita de linda que la mamá. Estamos a punto de comer. Yo me ordené una hamburguesa. What did you order, Maya? I ordered a ham and cheese croissant. I don't even know what that is. Sí, ya hicimos la orden, nada más estamos esperando comer. Aquí calientitas. It's too cold outside. ¿Ese, Maya? ¿Ese cold outside? Está haciendo bastante frío, así que ya les muestro un ratito cuando venga la comida. Miren, esta es una foto que me manda mi esposo de Belle cuando yo estoy fuera de casa. Me mandó a decir que Belle tiene hambre.
Mira qué linda la muñequita. Hambre y sueño tiene la princesita. Siempre me manda así fotos divertidas de ver cuando estoy en la casa. Les tengo que contar que nos han pasado cosas bien raras. Bueno, cuando veníamos en camino estaba lloviendo fuerte. Luego llegamos aquí a Austin y no estaba lloviendo. Y empezamos a buscar parqueo. Y justamente cuando encontramos parqueo, porque nos tardamos unos cuantos minutos encontrando parqueo, encontramos el parqueo y se nos vino una tormenta encima. Así que nos quedamos en el carro esperando que pasara la tormenta. Bueno, después de eso resulta que el carro se nos ha apagado. La batería, yo no sé qué fue lo que pasó, pero como ya nos habíamos parqueado, lo dejamos así. Nosotros nos fuimos a tomar fotos. Como que no nos importó que el carro estuviera. Se emociona. Nosotros nos fuimos a tomar la foto. Y ya después le digo a Sonia, intenté prender el carro otra vez, le digo yo. Y intentó y ya nos prendió. Y nosotros así como que lo que nos faltaba, de que después de todo esto se nos muriera la batería. Pero ahora pues ya todo está bien, gracias a Dios. Y pues nada, esto es lo último. Ya nada más comer y ya después nos vamos para la casa porque ya son como las 4 y algo. Ya se nos hizo tarde, como les digo, se suponía que íbamos a venir a hacer brunch, que es entre desayuno y almuerzo, pero al final vinimos a hacer cena. Y miren, esto fue lo que yo ordené para mi dieta. Es que tengo mucha hambre. Nada más me comí algo chiquitito en la mañanita, porque como les digo, se suponía que íbamos a hacer brunch. Es una hamburguesa con papitas y unas salsitas. Ay, está bien rico, la verdad que se mira bien rico. Llame. Miren qué horrible está ahorita el clima acá. En cámara hasta se ve bonito, pero no, en persona está bien oscuro, lloviendo y con tráfico. Y súper frío. Y súper frío, pero ahorita nos calentamos yo con un chocolate caliente y Sonia con un café amargo. Café amargo. Ay no, pero sí está. Y miren que ahorita apenas son, bueno, van a ser las 6, pero ya está bien oscuro. No sé por qué la cámara le está ayudando. No está reflejando lo que yo estoy diciendo. Me está dejando como mentirosa, ¿no? Pero sí está bien feo aquí. Miren en lo que andamos nosotros para continuar la dieta. Andamos en un supermercado mexicano ahorita comprando pan para Sonia. Sonia se comió una ensalada en el restaurante. Porque quería guardar espacio para las calorías del pan. Y anda. Y yo me comí una hamburguesa y ella anda también. Oh my god. Aquí hay unas quesadillas salvadoreñas que eso vamos a probar ahorita con Sonia. Sonia agarró semitas o conchas en México y agarramos de estas empanadas de queso y también de calabaza. Y aquí hay de todo un poquito. Miren, aquí vamos con la bolsa de pan. Ah, Sonia, Dios mío. Ay, no. Pero todo se ve tan rico, Dios mío santo. Bel, princesita, ¿qué estás haciendo, mi amorcito? She gave you a side eye. Ay, qué linda. Miren, ese es su entretenimiento. Morder esas cosas. Que le encanta pasar mordiendo de todo. Así que si no tiene sus propias cositas para morder, muerde zapatos, muerde esquinas, muerde muebles. Y le encanta estar mordiendo cositas. Miren qué linda, me encanta verla cómo agarra eso. Parece caña, un pedazo de caña. Está rico eso, mi amorcito. Oh my God. Así ha estado desde que vine. Eso está bien rico, Yo no sé qué era lo que era. Pero mi esposo lo comió todo. Oh my God. Y eso fue todo lo que me trajo a mí, miren. Pero eso está bien rico. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Tastes like cheesecake. Este es like cheesecake. Wow, está bien rico porque es que tiene queso en medio. Y pues yo me agarré 2 pedazos y esto fue todo lo que me trajo mi esposo. Me encantó. Y miren, me trajo té y me puso, porque yo como le pongo el limón al té, me lo trajo en una cuchara. Y aquí está mi té. Este té es de lemongrass. Ay, se me olvidó cómo se dice en español. Hey Google, how do you say lemongrass in Spanish? La hierba de limón. ¡Ah, hierba de limón! Thank you, Mon. Sí, este es té de hierba de limón.
Es bien rico. Don't Eso es thank lo que me, estamos thank tomando. Google. Thank you, Google. Y bueno, aquí está bien rico y solo me queda comerme un pedacito. ¿Y ven? Aquí está esperando por pan también. Está loca. She got carrot. Oh, baby. You need to eat healthy. Está muy gordita. Little fatty. Miren, ahí está pidiendo pan. ¿Qué le pasa, loquita? Miren, así anda Bel de enojada porque no le dieron pan. Bel, ¿para dónde vas? Miren, lo está desquitando con la casita. Oh my God, Bel. No seas así, mi amor. Bueno, puedes comer pancito. Se enojó porque no le dieron pan a la preciosita. Que no me diste panecito, mami. Yo no necesitaba un pancito. No estoy enojadita. Mira, estoy enojada. Estoy enojadita, bebecita, Dios mío. Dámelo. Dámela. No veo. Ay, no. Veo. Ande enojada con su papá. Hace un buen rato que llegué a la casa y llegué a trabajar más en una campaña que estoy haciendo con una tienda de ropa. Así que sigo trabajando y trabajando. Ahorita son las 8:46 y ya terminé. Así que ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a editar fotos. Y quería como mostrarles más o menos cómo es que yo edito las fotos. Déjenme decirles que yo no soy una experta. No me la creo una experta. Yo uso este programa no hace mucho que lo uso. Pero antes de empezar a editar, quiero mandar los saluditos del día de hoy. Se me está muriendo la batería. Espérenme. Que para ir al canal de vlogs tengo que entrar a otra cuenta. No es así de facilito. Espérenme. Pero primero voy a cambiar de batería porque se me está muriendo. Porque quiero mandarles los saluditos y también quiero mostrarles cómo es que más o menos edito las fotos. Un mini tutorial. Cuando ya sea más experta en todo esto, pues les enseño así como un tutorial de experta. Pero bueno, déjenme y le cambio. La cámara me dejó hablando sola. Miren, les quería mostrar que como ando el pelo de frizz por el clima de hoy, porque así como estuvo lloviendo, se me puso bien feo y el maquillaje ando todo feo también porque pues me lo hice desde la mañana. Y bueno, aquí vamos. El primer comentario dice, pero me pongo la cámara acá. Dice Selena Hackings, no sé cómo se dice ese nombre. Un baño de pollo a Abel me hizo reír mucho. Es que yo dije que le había dado un baño de pollo a Abel. El otro dice Yasmín Hernández, un besito mi Yasmín y besitos para Selena también. Dice, bellísima Bessie, me encantó tu video. Sí, visita restaurantes salvadoreños, hay buena comida ahí. Salúdame en tu próximo video. Besos y abrazos desde El Salvador. Besitos y abrazos para todas mis salvadoreñas, mis vecinas. El otro dice, bellísima mi Bessie, eres la mejor. Like si eres catracha. Y Mariela Pineda, besitos Mariela. Y like porque soy catracha. Bueno, ahorita esos comentarios no les quiero dar like porque no me he puesto a contestar esos comentarios y pues no les voy a dar a decir like porque luego se me olvida contestarles. Así que bueno, más tarde, depende de qué horas termine de trabajar hoy, me voy a poner a ¿cómo se llama? A contestar comentarios. Bueno, ahorita me falta editar fotos, removerme el maquillaje, ordenar mi desorden en la cama y luego me pongo a contestar comentarios, aunque tengo videos que editar también. El otro dice Loirez Gutiérrez, cuando fuiste a Honduras no salió tu familia, tu mami y hermanas. ¿No tienes familia en Honduras? Saludos desde Nicaragua. Bueno, este es un tema que ya les he contado por Instagram, de que ese tema yo voy a hablar en otro video. Pero bueno, para empezar solo tengo una hermana. Mi hermana vive en Canadá y ella es como mi mamá. Espérenme. Ok, ya veo. Yo me crié con mi hermana, ya les he contado todo esto. Entonces sí tengo mamá y sí tengo papá, pero yo no tengo buena comunicación con ellos. Bueno, ahorita tengo mucho tiempo de no hablar. Y cuando fui a Honduras no los vi por razones personales, que son cosas que pues no quiero entrar en detalle ahorita. Tengo mis razones, obviamente. Y bueno, como les digo, eso será
otro tema más adelante. Entonces sí, solo tengo una hermana y sí tengo hermanos. Uno de ellos vive en Nicaragua, otro de ellos vive en Honduras. Todos viven en Honduras. Bueno, uno no me habla, se enojó conmigo por cuestiones de dinero. Es que como les digo, son cosas, miren, esas cosas son como que muy personales, pienso yo, y yo he mencionado otras veces de que, bueno, si no tengo nada bueno que decir de alguien, mejor prefiero no hablar de ellos, y dos, no voy a andar como, ¿cómo les explico? Como lavando, hay un dicho que dice los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces yo no voy a estar hablando en un video de los problemas de mi familia, de sus problemas y de los problemas que yo tengo con ellos, ¿me entienden? Entonces solo quiero que entiendan de que si yo no hablo de ciertas cosas hay una razón, no es porque yo no quiera o no es porque me dé pena, porque han dicho de que hay mi familia, que a mí me da pena, que me avergüenzo de ellos. Sí, mi familia, mis papás viven súper humilde, ellos son pobres, ellos siempre han sido pobres, yo nací en una familia pobre, pero a mí no me da pena, a mí eso no me afecta en nada. Es más, cuando yo fui a Honduras yo las quería llevar quería hacer como un vlog y mostrarles en donde yo nací y de donde yo vengo y hasta donde he llegado, hasta donde estoy ahora, pero desafortunadamente por cosas muy personales no se dio la oportunidad, no se dio el plan, lo cual ¿cómo les explico? Me hizo sentir muy mal porque esa era una de las razones principales por las que yo quería ir a Honduras. Pero desafortunadamente las cosas no salieron bien y no se dio. Entonces, como les digo, entonces sí, por favor entiéndanme de que si yo no hablo... Miren, si por mí fuera yo les contara absolutamente todo, yo no tengo ningún problema. La gente que me conoce saben que yo soy bien abierta, pues a mí no me da pena, no me da pena pues hablar de esas ciertas cosas, pero no se puede. También tiene que haber un límite porque yo no puedo, como les digo, estarle sacando los trapitos al sol a todo el mundo. No se puede así. También tengo que tener cierto respeto hacia otras personas. Como les digo, no les voy a estar contando los problemas de mundo y medio mundo porque no es así. Ahora, les he comentado en Instagram de que si yo les quiero hacer un video como contándoles de que yo cuando estuve pequeñita sufrí de violencia doméstica. Y ay, miren, ya me voy a poner sentimental porque esos son temas bien delicados. Pero eso incluye, perdón, se me fue a dormir la pantalla de la computadora. Eso incluye a varias personas, entonces eso es algo que por eso lo he pensado mucho. Una, porque me cuesta bastante hablar del tema. Y dos, porque voy a hablar en mal, por decirlo así, de otras personas y no me gusta estar haciendo eso. Entonces por eso es algo que todavía lo sigo pensando. Quiero hacerlo, pero es difícil, no crean. Yo sé que es fácil tal vez escribir un comentario y exigirle a alguien, ve si habla de esto, ve si por qué no hablas de eso, cuando al otro lado de la pantalla estoy yo y aquí ya es otro mundo. Entonces no es lo mismo, pues pienso que antes de juzgar el por qué esta persona hace eso o el por qué esta persona no hace eso, uno tiene que estar en los zapatos de esa persona. Entonces hay que ser un poquito más cuidadosos con esto. Pero bueno, ya me salí del tema. Vamos con los saluditos. A las primeras personas. Soy Luna Honduras, dice, solo me dejó el número 1 ahí. No sé qué significa esto, el primer comentario. Cristel TV dice primera, eso es todo. Michelle Vera dice, jajaja, qué lindo como conquistas a tu esposo. Cuídate, guapa, saludos desde Ecuador. Y ya por último, Virginia Becerra dice, preciosa. Ok, la última, Wendy Chávez, saludos, Bessie, hermosa. Saluditos, mi Wendy. Ok, ahora sí. Ven que yo hablo mucho. Ahora sí vamos con la edición de las fotos. Ok, miren, no sé si va a ver bien ahorita porque es de noche, pero como pueden ver, quién sabe, la verdad estoy viendo. Aquí tengo unas fotos, fueron las fotos que me hice el día de hoy. Esta está sin editar, bueno, ya le cambié unas cositas por aquí. Este es el programa que yo uso que se llama Lightroom
Y por aquí están los settings. Miren, todo esto está en inglés y no sé la verdad si voy a poder traducirles todo porque a veces se me hace difícil estar traduciendo. Pero bueno, aquí le cambié el highlights, que no sé cómo se llama. ¿Brillo? Sí, creo que brillo. Ay, Dios mío, ven, soy malísima traduciendo. Aquí ya le cambié estas cosas. No sé si pueden ver el mouse. Aquí el ratoncito por aquí anda. Y, ay, ahora le vamos al shadow, le vamos a dar un poquito de luz a la sombra, o sea que le vamos a dar para el más. Oh, yo no estoy enfocando lo que voy a hacer enfocado. Ahora aquí dice whites, que es blanco, que el white lo que hace es ponerla oscura o ponerla bien brillante. Miren la diferencia. Entonces aquí le voy a dar un poquito porque pues el día de hoy estaba nublado, estaba oscuro, así que le vamos a dar luz. Y luego aquí dice blacks, que es... déjenme les enfoco aquí para que ustedes vean. Bueno, yo no sé la verdad que es que miren, este programa es solo para esta gente que trabaja en esto. Porque yo pienso de que si uno no trabaja en esto, pues no se va a poner a dedicarle tiempo a toda la edición de estas cosas, ¿verdad? Pero por si les interesa, ¿verdad? Bueno, aquí dice negro y al negro le vamos a... Espérenme. Le iba a agregar, pero lo voy a... Perdón, le iba a bajar, pero lo voy a subir. Solo voy a dejar a 25. Y así voy nada más probando. Porque la verdad que como es cada foto es un mundo. Como cada cabeza es un mundo. Pero es diferente porque pues hay diferente... Oh, miren, este es Clarity. No, ni sé ni cómo se dice en español ni en inglés. Qué triste en mi caso. Claridad, pues. Aquí a la claridad le vamos a bajar. Lo vamos a dejar en 15. Espérame, 15. Ay, mira, pues 17. Oh, y aquí le agrego, esto es lo que se llama grain, que esto es lo que le da ese efecto como granoso. No de grano, sino que ya le voy a mostrar. Bueno, eso siempre se lo pongo en medium. Aquí no se nota mucho, ya se nota cuando ya las paso en el teléfono, cuando ya las subo en Instagram, que les da un efecto diferente. A quien yo se lo he visto que se lo marca bastante es esta Yuya. Pero este es el efecto que le da ese efecto. El efecto que le da ese efecto, oiganme a mí. Oh my god, me muero de hambre yo haciendo tutoriales de edición. Lo bueno que hago de moda y de belleza. Porque si no, ay Dios mío. Ahora vamos a Vibrance. Vibrador y más. Miren, es que no sé estas palabras en español, me van a disculpar. Pero esto es lo que hace es como darle color, vida a la foto. Y yo no sé si ustedes están viendo la diferencia. Saturation, esto es lo que hace es darle color también, es darle color a todo, porque si no todo se ve payulo. Déjenme ir acercar para que ustedes vean. Es que la verdad que yo no veo que se vea bien. Entonces déjenme saber. Y luego voy para abajo. Aquí le vamos a los highlights otra vez. Y no, este highlights no me gusta. Entonces lo que yo hago es moverle. Yo le muevo y lo muevo hasta que encuentro lo que me gusta para ese tipo de foto. Porque no todas las fotos les pongo los mismos efectos. Porque como les digo, todo depende de la luz. Darks, no. Aquí necesitamos luz porque como les digo ya está nublado. Entonces... shadows, un poquitín. Vamos a dar en menos 9 por ahorita. A veces cuando ya termino no me gusta el resultado y lo vuelvo a cambiar. Ahora aquí miren es donde se le mueven. Ay, ya estoy yo, mi apellido. Se le mueven los colores. Esto es lo que hace, como por ejemplo si hay un color rojo, esto le da más color rojo. Miren, rojo, amarillo, rojo, amarillo. Pero en realidad ahorita si le doy más, me pone como... me gusta. Lo vamos a dejar así. Me puse... Los zapatos eran... son como... ¿Cuál es ese color, Como un rojo vino. Pero aquí ya se los puse como un fucsia oscuro. Y orange, anaranjado. Si hay algo anaranjado... ve, me puso toda... Parezco alienígena. No, no entonces porque como hay nada... Cuando no hay nada de ese color, no se le puede mover, ¿verdad? Porque no le va a dar efecto a nada. Ay, no, miren, no me... Ahí está. Vamos a ver yellow. Ahora sí. Miren aquí donde le cambio el color.
Si hay cosas en color amarillo, le va a dar más intensidad. Pero como no quiero tanto, se lo voy a bajar. Bueno, es que miren, la verdad que no sé, porque es que... ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. La verdad es que no sé si ustedes están viendo. Ahora miren, aquí está. El verde o le da una gran intensidad o se lo quita, pero como ahorita el chiste es que se vea como otoño, lo vamos a dejar así en color bajito, pues. Porque miren, si le doy aquí, no sé si ustedes ven. Miren, otoño, verano. Lo pone bien verde o lo pone como otoño. Así que ese es el efecto que quiero. Ahora vamos con el aqua. Aquí sí le vamos a dar aqua para que cambie estos colores de aquí y le dé más intensidad. Entonces sí, básicamente esto es lo que es. Yo le doy como les digo. Aquí yo le muevo a todo. Y ahorita les voy a mostrar como la foto editada y sin editar para que ustedes vean la diferencia. Miren, aquí está la foto editada. Esto es lo que hago yo, por ejemplo, cuando edito la primera foto. Le doy exportar para verla así en pantalla grande, cómo es que se ve, y la verdad que sí me gusta. Entonces ya después, cuando veo que sí, ya eso me gustó, y como obviamente estas fotos fueron en un solo lugar, entonces lo que voy a hacer es copiar todos esos efectos. Le doy copiar y luego entonces ese mismo efecto se lo aplico a todas las otras fotos. Así que ya van a ver aquí. Espérenme, esta salió borrosa, una mejor. Luego busco aquí las que más me gustaron y vamos a darle aquí. Es que no sé, no puedo ver si esta está bien o no. Ok, le vamos a dar a esta para que ustedes vean. Ok, aquí va. Sin editar, con edición. Ahí está, ¿ves? Como pueden ver, en realidad lo único que yo hago es darle como más color a la foto. Eso es todo. Yo no es que me pongo boobies, me borro aquí, me pongo aquí, me borro allá. No, nada de eso. Nada más es darle vida a la foto, darle color porque a mí eso es lo que me gusta, porque si no la foto queda payola, básicamente. Eso es todito. Así de fácil, así de rápido. Déjenme saber si les parece la idea. Bueno, en realidad, como les digo, es que no soy una experta. Pero bueno, esto es lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Y pues yo hago lo que puedo. Y también lo mismo hago con los videos. Uso un programa de edición y lo que hago es darle un poquito de color también, nada más. Solo es como que, porque la verdad que, por ejemplo, la cámara no está dándome el color que tengo en persona, por las luces y todo eso, especialmente cuando grabo ya con todas las luces, ¿verdad? Entonces se quita como eso, ese color natural que hay, pues. Entonces es lo que yo hago con los programas de edición, nada más le doy color a todo. Así que nada de Photoshop, porque pues a mí no me gusta ni engañarlos a ustedes, pues ni engañarme a mí misma, que eso es lo peor. Entonces, aunque me han preguntado que si yo le hago Photoshop a mis fotos o a mis videos, ni sé cómo hacer eso, pero bueno. Ahora sí, creo que yo las dejo. Creo que sí. Me voy a poner a trabajar, a seguir trabajando. Son las 9 ya. Voy a acostar como... Bueno, normalmente me voy a acostar como eso de las 11 o a las 12. Hoy me siento bien cansada, la verdad. Pero bueno. Ando feliz, ando contenta. Hoy comí rico. Terminé varias cosas, hice bastante trabajo. Así que eso me hace sentir bien. Aunque no crean, yo sé que muchas personas piensan de que esto de trabajar en las redes sociales es así como pan comido. Sí se disfruta porque miren, por ejemplo, hoy, digamos, cuando yo me voy a hacer fotos, me la paso muy bien, como, paseo y todo eso, pero es cansado. Es cansado, se necesita creatividad, se necesita mucho tiempo. No crean que es que por arte de magia salen las cosas. Por ejemplo, hoy me tomé como 300 fotos. Y de esas 300 fotos, 3, 4, 5 lo más que voy a agarrar. Imagínense, así es como funciona esta cosa. Entonces, es algo que requiere bastante tiempo, la verdad. Pero bueno, yo las dejo. La verdad que sí me siento bien cansada hoy. Se me fue a dormir la computadora otra vez. Yo las dejo. Allá viene Bel, yo creo. Miren, ahora me puso azul. Es la pantalla. ¡Bel! Venía a decir hola, mi amorcito. ¿Dónde andas?
dónde anda la princesita? Decirle adiós, gente bonita. Cuídense, pórtense bien, así como yo me porto, que yo me porto muy bien. Yo soy una princesita portadita de la vida. Pero la mamá me regaña también porque yo soy tremendita a veces. Y a veces yo soy tremendita porque aquí no se puede ser lindo y tranquilito en la vida. Yo soy preciosita, así que yo soy tremendita. Mírenme, mírenme qué linda que yo soy lo más preciosito de la mamá. Ok, adiós, adiós, cuídense, bye, chao.